contento y animado de poder exponer este tema y espero que haya llenado su corazón de gozo, ¿cierto? El ver la palabra de Dios vibrante, ¿no? Y mirarla de una manera tan especial como al verla a través también de las cosas creadas. Entonces, vamos a tratar el tema sobre de dónde vienen las supuestas razas, ¿ah? Esta idea que también es fruto de una visión evolucionista, el que nosotros somos varias razas y hemos existido diferentes razas a través de la historia. Entonces vamos a mirar, y por supuesto, al igual que todas las otras de otros temas, siempre desde una mirada bíblica, desde la cosmovisión bíblica. Entonces también tenemos que mirar cuando hablamos de razas, cuando hablamos de especiación, como lo hemos hecho en el tema de fósiles, lo hemos hecho en distintos temas, tenemos dos visiones. Si podemos resumir en dos visiones del mundo, una visión desde la palabra de Dios y la visión de los hombres. La interpretación de los hechos en función de los paradigmas del hombre o la interpretación de los hechos y los fósiles, ¿cierto? Y la realidad en función de la palabra de Dios. Entonces, la palabra del hombre, cuando habla de dónde venimos nosotros los seres humanos, ¿qué es lo que nos dicen? Evolución. Y que nosotros venimos, ¿cierto?, de un ser simiesco. Y aquí quiero aclarar algo porque a veces, incluso desde los creyentes, tenemos el argumento del mono de paja. O sea, damos argumentos realmente no sólidos. Y por eso uno de repente puede ver creyentes posteando cosas en internet, en Facebook principalmente, posteando supuestos argumentos para defender su fe. Como por ejemplo, de repente dicen, oh, la NASA demostró que faltaba un día. Eso fue falso. Es falso, es una historia falsa, pero a veces los creyentes posteamos cosas como para defender nuestra fe y ni siquiera nos damos el tiempo de investigar si eso es real o no es real. ¿Okay? Y así un sinnúmero de otras cosas. Por ejemplo, muchos creyentes cristianos creen que los evolucionistas creen que nosotros venimos del mono. ¡No! Ellos dicen que los simios, los monos actuales y nosotros venimos de un ancestro en común de características simiescas. Pero no dicen que venimos del mono. Y a veces por no conocer tampoco la teoría evolucionista, los criticamos sin entender muy bien cuáles son las bases filosóficas que ellos tienen en su planteamiento. Entonces ellos dicen que el mono, el orangután actual y nosotros venimos de un ser de características simiescas que se encuentran en este supuesto árbol evolutivo que ellos plantean. Pero la palabra de Dios, cuando habla respecto de estas diferencias, de estas características distintas, de grupos o tipos de personas distintas, la Biblia nos muestra un suceso en la historia que claramente nos da el inicio de la interpretación de la ponencia del día. Por ejemplo, la Biblia habla que la raza humana, los seres humanos, venimos de un hombre y una mujer, que se llaman Adán y Eva. Luego ellos tuvieron hijos e hijas. De ahí vinieron, la población aumentó exponencialmente en ese minuto hasta llegar a mucha población, pero dice la Escritura en Génesis que ellos tenían toda intención de su corazón de continuar el mal y Dios envió el diluvio, pero Dios salvó a 8 personas. Los pero de Dios son magníficos, ¿no? En la Biblia, los pero. Todo está mal, pero Dios. Dios siempre manteniendo su promesa, manteniendo sus pactos, porque Él prometió en Génesis 3:15. En el protoevangelio, que de la simiente de la mujer vendría aquel que le pisaría la cabeza a Satanás, a la serpiente, y la serpiente le iría al calcañar. Y como Dios es fiel a su palabra, Él no dejó que la raza humana se extinguiera porque Él iba a cumplir su promesa. ¿Ok? Entonces vemos que quienes pasaron después del arca fue Noé, ¿cierto?, su esposa, y 6 personas más. Pero luego la población volvió a aumentar y el ser humano también se apartó de Dios en varios sentidos y construyeron esta torre de Babel, ¿cierto? Y esta torre de Babel, que fue la idea del hombre de construir, ¿cierto?, un acercamiento a los cielos y hacerse un nombre, hacerse famoso, es como independizar la vida del hombre. Ya no es para la gloria de Dios, sino es para la gloria del hombre. Buscar hacerse famoso sin darle la gloria de vida a Dios, claramente la Biblia lo condena inmediatamente, porque dice la Escritura que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde vienen los diferentes grupos de personas? Cuando vamos a la Torre de Babel, al relato de Babel, vemos que Dios trajo juicio y confundió las lenguas, ¿cierto? ¿Qué generó la confusión de lenguas? Que la gente se agrupara por tipos de personas. No estamos hablando de características físicas, sino simplemente lingüísticas. Pero eso generó que grupos de personas que ya no se entendían. ¿Se imagina que usted en este minuto lo hiciera Dios aquí adentro de la iglesia y yo empiece a hablar chino, usted habla italiano, usted habla francés, el otro habla hebreo, el otro arameo?
aquí queda la embarrada. No, ni siquiera entenderíamos nada. Dios hizo eso, generó que las poblaciones se agruparan por lengua y comenzaran a dispersarse geográficamente dependiendo de las lenguas. Eso genera inmediatamente una dispersión de la población. Pero antes de eso, quiero responder, que también tiene base en esta idea de las supuestas razas, una pregunta muy clásica que nos hacen a los pastores y también al ministerio. ¿De dónde tomó Caín su esposa? ¿De dónde salió, cierto, la esposa de Caín? ¿Cierto? Entonces, les quiero hacer una pregunta. ¿Está permitido, es permisible casarse con un pariente hoy día? Si respondiéramos, podríamos decir, algunos podrían decir sí, otros podrían decir no, otros podrían decir probablemente y otros podrían decir solo con consejería. ¿Ok? Pero hermanos, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Si vamos a la Biblia sobre el origen de los seres humanos, ¿qué dice la Biblia en 1 Corintios 15:45? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, o segundo Adán, Cristo, espíritu. O sea, hay un primer hombre en el planeta llamado Adán. Aquí claramente vamos a botar teorías, incluso entre la iglesia cristiana, como la creación preadámica, las razas preadámicas, razas paralelas. O sea, por ejemplo, hay predicadores famosos de Latinoamérica que defienden esa posición. No vamos a dar su nombre, pero ya usted debe saber quién es. ¿Y cómo defienden las razas paralelas? A lo mejor en Facebook van a empezar a postear algunos quién es el personaje, pero las razas preadámicas. Y claramente entramos en problemas teológicos profundos. Si hay razas paralelas, ¿cómo ellos cayeron? ¿Cómo les afectó la caída? Si tienen que ser descendientes de Adán. Segundo, ¿cómo viene el plan de redención para ellos? Porque conectamos primer Adán con segundo Adán en la teología bíblica. Entonces entran problemas teológicos profundos. Además, nos dice, no solamente que hubo un primer hombre, nos dice la Biblia, que se llamó Adán, también nos dice algo tremendo en Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de algunos seres vivientes. No, de todos los seres vivientes. O sea, hay una sola mamá y un solo papá de toda la especie humana en la tierra. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Corroborado además cuando Pablo defiende su tesis del Evangelio en una cultura griega, y él dice, de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Entonces, ¿por qué la Biblia no da más detalles de otro montón de personas que existieron? ¿Por qué no nombra a muchos hijos e hijas? Fíjense, y fueron los días de Adán después que engendró, fueron 800, no 900, 800 años, bueno, él vivió más de 900, pero hasta los 800 años, y engendró hijos e hijas, más hijos y más hijas. ¿Y por qué la Biblia no los nombra? Porque, hermanos, la Biblia no es el registro civil de la humanidad. Dios nos dio la Biblia para llevar el registro civil de los seres humanos. Dios nos dio la Biblia y nombró ciertas personas específicas porque es cristocéntrica la Biblia. La Biblia quiere mostrar nombres y detalles para que veamos dos genealogías que se están en desarrollo, y una de ellas es la genealogía que apunta a Cristo. Porque, de hecho, en el Nuevo Testamento las genealogías inversas muestran cómo conectamos a Cristo con Adán. ¿Cierto? Entonces, la Escritura nos dice que los seres humanos, entonces, lógicamente y por conclusión lógica, hermanos, los seres humanos, hombres desde Adán y Eva, se casaban con hermanos y parientes. Por lo tanto, ¿con quién se casó? Caín con una hermana o una prima cercana. ¿Dónde está el punto? ¿Cómo nosotros leemos el texto? Fíjense, la Biblia, en el texto, en el Génesis, no necesariamente es un relato cronológico. Fíjense, Génesis 1, ¿qué habla? Creación del cosmos, toda la creación. Génesis 2, es como que se devuelve en el tema y profundiza en la idea del hombre. Génesis 3, relata la caída. Génesis 4 y 5, comienza otra vez, vuelve a hablar hacia atrás y empieza a hablar de genealogía desde el principio. No es cronológico el relato. Y cuando la Biblia dice, fíjense, pudieran haber existido nacimientos de mujeres, por ejemplo, e hijos e hijas entre Caín y Abel y Set. Set no necesariamente es el tercer hijo, porque Set es el hijo de la promesa.
Pero si así fuera él el tercero, no significa que no hubieron 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y muchos hijos. Y cuando Caín, ¿cierto?, mata a su hermano Abel, Dios le maldice y le pone una marca, ¿cierto?, para que nadie lo matara. Hay más gente, hay más descendencia, del mismo padre y la misma madre. ¿Y cómo alguien puede tener miedo de que lo maten? Solamente tenía miedo de que lo maten porque toda la gente que está ahí sabe su historia. Va a saber su historia. Nadie lo va a querer matar si no saben claramente qué pasó, cuál fue la historia. Entonces, pero recién en Levítico 18, la ley dice, ningún varón se allegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, o sea, tener relaciones sexuales. ¿Ok? De hecho, Flavio Josefo, historiador judío romano, dice, de hecho, él, Adán, tenía muchos otros hijos, pero Set, esto es parte de la historia, pero Set en particular. Por lo demás, sería tedioso nombrarlos, por lo tanto, solo voy a tratar de nombrar los que procedían de Set. O sea, hay la propia historia del pueblo que pasó de generación en generación, trajo datos tan relevantes como estos que habla Winston. Dice, la nota en pie de Winston con respecto a este asunto, dice, el número de los hijos de Adán, según la tradición, es que tenía 33 hijos y 23 hijas. Pero es lógico, vivió cerca de 900 años, no había televisión. ¿Sí? ¿Ok? No había métodos anticonceptivos. Es lógico. Una familia en el campo, tenían familias de 10, 15 hijos, como nada. ¿Se imagina si usted vive 800 años? ¿Y cuál era el mandato de Dios? Llenad la tierra. Y los seres humanos saben hacer muy bien eso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Dios después determina que ya no más parientes cercanos? Si miramos el texto, en Génesis 3, Adán y Eva pecan, la maldición entra sobre los seres humanos, la muerte, la maldición entra en la creación. No solamente fue afectado el ser humano porque muriendo moriría, sino que se generaron enfermedades, por supuesto muchas enfermedades degenerativas, fue afectado todo el ser, incluso el ADN del ser humano. Y la maldición llegó hasta lo más ínfimo del cosmos. Toda la creación gime, dice la Escritura. Pero, después del pecado de Adán, claramente el ADN fue afectado y comenzaron lo que nosotros hoy día reconocemos en el ADN, que son las mutaciones. Por eso, en algún minuto, Dios tenía que parar la mezcla entre parientes cercanos. Y lo quiero explicar así. Si yo tengo genes aquí, y uno de ellos está malo, por mutación se echó a perder, mala la información, y me caso con mi esposa y mi esposa tiene también una mutación, pero en otro gen. Cuando nos cruzamos, los genes que están bien cubren a los genes malos. Por lo tanto, el niño sale sin problemas porque los genes se cubrieron. Pero ahora el hijo que nació tiene ya 2 errores que están recesivos. 2 errores, 2 mutaciones. Él ya tiene 2, mi hijo. Y si mi hijo se casa con una persona que tiene 2, el hijo que nace va a tener 4 errores. Y las mutaciones genéticas, los errores genéticos, hermanos, están siendo acumulados de generación en generación. Entonces, ¿qué pasa después de cierta cantidad de generaciones? Va a suceder que si 2 parientes cercanos se casan, tienen relaciones sexuales y engendran hijos, es muy probable que tengan los mismos errores genéticos. Por lo tanto, y esto ya es cultura popular, que es muy probable que si un hermano con una hermana tienen un hijo, va a tener problemas de malformación. Eso es cultura popular, porque eso se ve. ¿Por qué? Porque contienen los mismos tipos de errores genéticos. Entonces Dios, que es sabio y conoce muy bien las cosas, llegó a un punto donde Él decidió ya no más parientes cercanos. Y eso sucedió 2500 años aproximadamente después de la caída de Adán. Desde ahí en adelante Dios prohíbe casarse con parientes cercanos, porque el riesgo de problemas de mutaciones genéticas se eleva muchísimo. Todos nuestros hijos, nosotros tenemos muchos errores genéticos ya, y cuando engendres hijos, vas a tener probablemente, si tú te casas con una persona que genéticamente es muy cercana a ti, es muy probable que pueda tener problemas la criatura que nace. Hoy eso se está invirtiendo. ¿Por qué? Porque el proceso transcultural ha generado que personas de distintas latitudes estén mezclándose de nuevo, ¿ok? Y podemos tener menos probabilidad de errores genéticos. Entonces,
quiero explicar con mayor profundidad este tema de las supuestas razas. Vamos a ir a la idea que les planteé en la primera ponencia sobre el min. Recuerdan que Dios creó todo según su min, según su familia o su tipo, como dice Génesis 1 y se nombra más de 10 veces. Que es esta idea de que todo fue formado, según la Reina Valera, según su género, según su naturaleza, según su especie. Y el problema que sucede acá, como les decía esta mañana, es que nuestra Biblia utiliza 3 palabras distintas para traducir la misma palabra en el hebreo, que es la palabra min. Entonces, ¿es género, es naturaleza o es especie? Como les comentaba, cuando se tradujo la Biblia, ¿cierto? Y se utilizaron las palabras, nosotros utilizamos una base del latín. Sin embargo, cuando Carl Neuls, él habla sobre la clasificación de reino, filum, clase, orden, familia, género, especie, y nosotros aplicamos eso hoy día a la traducción del texto, nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos al nivel de familia. Por ejemplo, datos científicos. El perro de la familia de los cánidos es un grupo diverso de 34 especies. Por eso podemos ver hoy día con la aparición de la genética mucho más contundentemente que la Biblia tiene la razón. Por eso, distintos cánidos o perros, como el zorro, el chacal de barba, el chacal salvaje, el zorro oveja, el perro del monte, el zorro corsa, el dol, el zorro del cabo, el lobo ártico, el coyote, el lobo gris, el zorro polar, el borzoi, el bulldog, el chihuahua, el siberiano. Todos estos hermanos, toda esa especiación que vemos nosotros, esa variabilidad, pertenecen a la misma familia de caninos. Y eso es lo que entró en el arca, 2 caninos. Y miren lo que dice la genética. Con base en los datos genéticos, morfológicos y de comportamiento, es evidente que el perro doméstico se origina, eso dice la ciencia hoy, es evidente. Claro, a nosotros nos parece extraño que un ser tan magnífico, ¿no?, como el lobo, que es representante, un muy buen representante de la familia de los cánidos, que es parte de esa familia, vaya a generar todas las especies que nosotros conocemos de perro, ¿no? Pero así es claro, o sea, que de un lobo, ¿cierto?, como ese, se puedan generar ese tipo de especies, ya, ok, uno podría decir, puede ser, ¿no? Pero genéticamente eso está demostrado. Pero ya empezamos a dudar cuando vemos perritos como ese, ¿no? ¿Cómo el lobo va a generar especies como esas, pues, hermano? ¿No? Pero así es. O sea, ¿qué es lo que le pasa a esos perritos? Tienen problemas genéticos. ¿Ok? ¿Y eso? ¿Qué les parece? Algunos jóvenes cuando se quieren dejar barba empiezan a parecerse a eso, ¿no? 3, 4 pelos saltando por la cara. O eso. Bueno, pero este tiene intervención humana, ¿no? Esta intervención humana. O eso. Qué raro, ¿no? O ese. Ese es el perro que tenía Joe antes, el Joe Owen, ¿no?, que se llamaba Simón, ya falleció Simón. Pero nos parece extraño que de un lobo pueda aparecer un perrito como este. Pero es viable, es posible. Porque la carga genética, el acervo genético que tiene un lobo, tiene toda la variabilidad para producir especiación como esta, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el tema? Que contradice la evolución, que cuando tú tienes un lobo, si a través de cruzas podemos tener distintas especies y en algún punto llegar a un perrito como Simón, el problema es que ese animal que tiene ahí tiene pérdida de información genética, ha perdido genes, información. Tú desde Simón no puedes producir de nuevo un lobo, pero sí de un lobo puedes llegar a producir una especie como esa, ¿ok? Lo cual contradice totalmente la teoría de la evolución. La teoría de la evolución no es observable en aspectos genéticos. No puede de un ser de menos información generar un ser con mayor información genética. Lo que se ve en la realidad hoy es lo que la Biblia enseña, que de mayor información podemos obtener especies de menor información genética. Eso es lo que sí hacemos, ¿ok? Entonces quiero explicar, si tenemos 2 perritos que están dentro de la familia de los cánidos, ¿se imaginan estos 2 especímenes que bajaron del arca, comenzaron esta familia a reproducirse? Y comenzaron a reproducirse, y a reproducirse, y a reproducirse, muchos, y también generaron aislamiento. Hermanos, si hay algo que se van a hacer los perritos, también a reproducirse. Los perritos no esperan terminar los estudios universitarios, no esperan tener la casa para casarse, se multiplican, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio práctico. Pensemos en el pelaje de los perritos, solamente un aspecto. Si tenemos genes dominantes, genes recesivos, las letras mayúsculas que están ahí y minúsculas,
Y tenemos una pareja de perritos que se une, ¿cierto?, para engendrar. Y si vemos su variabilidad, una clase de genética básica, estamos simplificando temas, pero para entender, vamos a ver que hay posibilidades genéticas respecto del pelaje. Eso está dentro de la variación de clase del perro. Pero, ¿sabes lo que pasa en el caso del ser humano? Miren, los científicos hicieron una estimación de los átomos del universo. Estos tipos tienen tiempo y les pagan por esto. Y se dedicaron a calcular los átomos del universo. 10 elevado a 80, una cifra enorme. Átomos en el universo. ¿Saben ustedes cuál es la probabilidad de que una pareja, un hombre y una mujer, engendren 2 hijos iguales? La probabilidad casi 0. Porque la variabilidad genética del ser humano, si esto es 10 elevado a 80, 10 elevado a ¿cuánto sería en el caso de los genes humanos? ¿Creen ustedes? 10 elevado a 80 son los átomos del universo. ¿Cuántas personas distintas genéticamente puede dar una misma pareja de hombre y mujer? Un padre y una madre. ¿Cuántas diferencias genéticas? 10 elevado a ¿cuánto? Ya, no demoremos más. 10 elevado a 2017. O sea, es imposible que una pareja de un hombre y una mujer den 2 seres iguales. Ni los gemelos, si los gemelos no son iguales. Ni los mellizos. Usted se está guiando por la variación externa, fisonomía, que pueden parecerse. Pero la genética define venas, define articulaciones, define espesores de tejido, define un montón de cosas. Formas de iris, forma de las ¿cómo se llaman? Huellas digitales. Todo está en los genes. La variación, la variabilidad es 10 elevado a 2017. O sea, es imposible tener 2 personas iguales. Y esa capacidad la puso Dios. Mucha de esa genética está en la fisonomía externa. También, por supuesto. Y por eso podemos ver variaciones en fisonomía. ¿Ok? Y cuando se produjo una restricción en el diluvio. En el diluvio, recuerden, pasaron 8 personas. Por lo tanto, venimos de Adán y Eva, pero después Dios cortó la humanidad, mató a casi todos los seres humanos y solamente pasaron 8. Pero sabemos, ¿cierto?, que por la genética también. ¿Saben ustedes cuáles son las mayores características que traspasan al engendrar un hijo? Son las de la madre, no las del padre. ¿Por qué? Porque el ADN mitocondrial pasa al de la mujer y no al del hombre. El espermio tiene ADN en el núcleo y tiene ADN en la cola, en el motor de la cola, ¿no?, que va moviendo. Cuando el espermatozoide entra en la célula, en el óvulo, la cola queda fuera y se pierde el ADN mitocondrial del hombre. El ADN mitocondrial de la mujer es el que permanece hacia adelante, ¿cierto? O sea, la parte móvil del espermio queda fuera, todo el motor, todo lo inquieto. Entonces, si usted ve un niño inquieto, ¿quién es el culpable? No, eso es broma, es broma. No es culpa del padre. No, eso no es verdad. No. Entonces, volvamos al punto. Ya sabemos que la palabra en Génesis debiera haber dicho según su min, según su familia, a nivel de familia. Entonces estos animalitos, ¿cierto? Al otro lado, en el diluvio, deben haber pasado un animal similar al lobo actual, que tenía toda la carga genética. Pero ¿qué pasó después del diluvio? Comenzaron a multiplicarse en la zona geográfica donde el arca encalló, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Se produjo dispersión geográfica, porque los animales, las especies que salieron, comenzaron a dispersarse por el globo. Y por lo tanto hubieron grupos, como usted observa ahí, que ya no se dieron ni se mezclaron con otro grupo de perros, de caninos. Por lo tanto, la variabilidad de los genes del grupo A mayúscula, B minúscula, ya comenzaron a dar cierto tipo de especies distintas a la variabilidad genética que se fue en A y B minúscula. ¿Se entiende, no? Que por dispersión geográfica ya la mezcla no es total, sino que comienzan a dar diferencias en distintas zonas. Y voy a mostrarle algo más. Vamos a incorporar en el juego a la selección natural, ¿no? Que las condiciones climáticas también van seleccionando los tipos de animales que van quedando. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos a la pareja de enamorados. Ellos tienen un gen S de pelo mediano, ¿cierto? Pelo corto y un L de pelo largo, small y large, ¿ok? Pensemos en eso. Y cuando tenemos pelo corto y pelo mediano genéticamente, nos va a dar pelo mediano.
Pero esta pareja podría dar un animal de pelo corto, podría dar un animal de pelo mediano y también podría dar un perrito de pelo largo. La misma pareja, porque tiene variabilidad genética. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si los 3 hijos de esta pareja de perritos los sometemos a condiciones ambientales? Los mandamos para Canadá. Si mandamos estos 3 perritos para Canadá y los tenemos ahí en condiciones de frío y calor, pero en este caso de frío, ¿qué va a pasar con los perritos? Los que tienen pelo corto, les va a dar frío. Y después, mueren. Pero ¿qué pasó aquí? Además de que murieron los de que genéticamente no estaban adaptados para la condición ambiental, fíjense la variabilidad genética del perro de pelo largo. Ya no puede producir pelo corto. Entonces los futuros cánidos que se dan en una región fría van a ser todos de pelo largo, porque ya no tienen variabilidad genética para volver a dar pelo corto. ¿Se entiende la figura? Hagamos el mismo ejemplo, pero pensemos, entonces, ¿qué hay de nuevo con esta conclusión? Sabemos claramente que nueva combinación de información ya existente, o sea, esta nueva pareja, que los dos tienen genes de pelo largo, si se mezclan van a usar combinaciones con los genes existentes, no con mayor información, lo cual es menos información, que se contrapone a la evolución que habla de mayor información genética. Hermanos, la evolución no se puede observar hoy día, la evolución darwiniana, todo lo contrario. ¿Ok? Mandemos entonces a este trío de hermanos a una zona de calor. Mandamos de pelo corto, pelo mediano y pelo largo. Los mandamos a esa zona caliente. Ok, no tenían bronceador, no había quitasoles, ¿cierto? ¿Y qué les va a pasar a los de pelo largo? Se van a morir también. ¿Ok? Game over. ¿Ok? Hermanos, ¿qué hay de nuevo con esto? Lo mismo que el anterior. Esos nuevos hijos que quedaron ya no tienen variabilidad genética para producir pelo largo de nuevo. Por lo tanto, cuando vemos aquí el tema, estamos presenciando lo que se conoce como selección natural. Los creyentes, los cristianos, sí aceptamos la selección natural porque eso se observa. Que los más aptos, mejor adaptados a condiciones climáticas van a perseverar, van a ser preservados. Pero eso no es evolución darwiniana. Porque estos perritos no cambian de especie. No se vuelven en otra especie, otra familia de animales. Siguen siendo los mismos, dentro del mismo rango que está definido por el Creador. Entonces, todas estas mezclas de perros que nosotros observamos, todas estas diferencias, lo que estamos viendo es simplemente que dentro de los mismos especies, familia, estamos viendo estas diferencias, incluso el bulldog, el chihuahua, todos son caninos. ¿Ok? Entonces, si lo vemos a nivel de frijoles, si los ADN fueran frijoles, el lobo es el que tiene más variabilidad, pero después el coyote ya tiene menos, el dingo ya está perdiendo, el pastor escocés está a la mitad. Pero claro, ¿qué queda para el bulldog? Ya no le quedan genes. Y el poodle, pobre. Los poodles ya casi ni parecen. Y Simón, ni la mitad. Pobre Simón, ¿no? El perrito. Fíjense, hermanos, ellos nos proponen esto desde el darwinismo, el árbol evolutivo, que de un mismo árbol venimos todos. Pero ¿qué vemos en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios creó según su min. ¿Y qué observamos en la realidad? Exactamente eso. Familias. Por eso nosotros no llamamos árbol evolutivo, sino que hablamos del huerto bíblico, donde hay muchos árboles, cada uno según su min. Y vemos aquí que claramente estos fueron también cortados por el diluvio, pero después del diluvio la especiación continuó con la pareja restante y al dividirse por el planeta, dentro de las mismas familias comenzamos a ver diferencias dentro de las mismas familias, ¿cierto? Lo que nosotros hoy día llamamos especies. Entonces son dos visiones del mundo distintas. ¿Cuál es la que concuerda mejor con la realidad? La bíblica, sin duda. Como les decía, los darwinistas defienden sus posturas, ponen ejemplos, por ejemplo, el caso de los pinzones de Darwin. Y le han preguntado a los biólogos naturalistas en qué se han convertido los pinzones, en nuevos tipos de pinzones, que cambian un poco su pico, su forma, etc. ¿Okay? Y así hay un sinnúmero de argumentos que ellos utilizan. Pero para nosotros, la evidencia más clara de esta variabilidad, de esta dispersión geográfica que genera un aislamiento genético para dar nuevas especies, es lo que sucedió en la Torre de Babel, ¿no?
Por eso si nosotros vamos a una zona tropical, ¿de qué tono es la piel en general de los que están en unas zonas tropicales? Oscura. ¿Por qué? ¿Por qué una piel es más oscura y la otra es clara? Porque tenemos melanina en la piel y la melanina, que es algo que Dios puso, que funciona como una especie de paraguas en la piel, depende de las condiciones genéticas que tenemos. Y la condición genética nos va a dar la posibilidad de oscurecer más la piel o no. Es una condición que se va adaptando dependiendo de las condiciones climáticas. ¿Ah? Entonces, estamos nuevamente contraponiendo la palabra de Dios versus la palabra del hombre. Entonces, ¿qué decía el libro del origen de las especies por medio de la selección natural? Darwin dijo, yo observo selección natural, el más fuerte prevalece. Sin embargo, como él decía, la preservación de la raza favorecía la lucha por la vida. ¿Qué decía Darwin con este planteamiento? Hasta su minuto, él fue muy osado. ¿Saben por qué? Porque él sin genética, sin estudio genético, él habló de conceptos genéticos. Ese fue su error. Dio interpretación genética sin haber descubierto la genética. La genética es de los años 50. Los grandes descubrimientos genéticos. ¿Qué decía él? En un futuro lejano se aclarará el origen del hombre y su historia. Eso lo dice en el libro El origen de las especies y el descenso del hombre. Y este libro, hermano, sigue siendo todavía un libro de texto para enseñar biología en los colegios norteamericanos y en Chile también. Derivaciones de esos mismos planteamientos. ¿Qué decía él? Que habían 5 razas. En algunos casos hablaban de 4 razas. Dice, la mejor de las clases, de todas las clases, es la raza blanca. ¿Por qué? Porque él tenía una visión evolucionista. Quiere decir que los de raza más oscura, él decía raza negra, ellos estaban más cercanos a animales no evolucionados, porque todavía tienen características oscuras, y los blancos son los que han evolucionado mejor. Y por eso nos clasificaban, fíjense ahí, él decía, representados por los habitantes blancos civilizados de Europa y los Estados Unidos. Entonces, si tú veías un aborigen oscuro en un lugar aislado del planeta, este tipo es un ser sin evolucionar. Tiene que evolucionar. Hoy día nos parece una locura, pero quiero decir algo. Hasta hace algunas décadas atrás todavía nos enseñaban que éramos caucasoides, mongoloides, bueno, hay algunos que siguen medio mongoloides, negroides y australoides, hermanos. Y nos clasificaban en razas evolucionadas o no. Hermanos, argumentos biológicos para el racismo pueden haber sido comunes hasta antes de 1850, pero crecieron en magnitud a raíz de la aceptación de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución no es la raíz del racismo, pero potenció el racismo fuertemente, porque comenzamos a ver que ciertos tipos de personas, ciertos grupos de gente con ciertas características fisonómicas, las empezamos a asociar con seres no evolucionados, inferiores. Y los blancos, los rubios, blancos, de ojos azules, para tristeza de los más blancos, rubios, de ojos azules, tienen menos información genética, han perdido información. Algunos dicen, yo quiero perder información, pastor. Hermanos, a tal punto llegó que cuando se empezaron a desarrollar investigaciones, llegaron, por ejemplo, a hombres y de australianos, aborígenes australianos, por ejemplo, y miren las publicaciones, hombres de la edad de piedra, decían las publicaciones en los diarios, que viven en una isla poco frecuentada en el Ártico, han sido descubiertos por un científico australiano que puede ser capaz de aclarar algunos de los problemas más grandes que enfrentan ahora los antropólogos, porque ellos andaban en búsqueda del eslabón perdido. Entonces dijeron, estos son los eslabones perdidos. Estos están conectando los monos con los blancos, entre medio. Hermano, hoy día nos da risa, pero eso era lo que pensaban de la teoría evolucionista. Eslabones perdidos con la humanidad en el amanecer temprano de la historia. Eso decía en la publicación del diario. Eslabones perdidos con la humanidad en el amanecer temprano. Una muestra de esto y las consecuencias de esta mirada sobre las supuestas razas fue la llevada de Otto Abenga, un aborigen, que fue llevado al zoológico del Bronx en Nueva York y puesto en exhibición en el zoológico. Y eso no pasó en el siglo II. En 1906, en el zoológico del Bronx, había un ser humano que se le tildaba de un ser humano simiesco y que era puesto con los restos de los animales en exhibición en pleno Nueva York, ahí en el sector, en el Bronx al frente. Nos parece extraño, ¿no? Otto Abenga murió en 1916 y él gritaba, soy hombre, soy
hombre. Cuando él fue liberado de la esclavitud, de estar encerrado en un zoológico para mirada de las personas, los seres humanos, ahí en Manhattan, en Nueva York, él se enteró de que su familia nativa había sido asesinada por otra tribu. Claro, porque en esas culturas nativas, ¿cierto?, el que defendía, el guerrero, era el hombre. Perdió al hombre y mataron a su esposa, a sus hijos. Cuando él se enteró de eso, tomó una pistola y se suicidó. Porque las ideas tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Mire esto. Piensa en esta frase. Uno en particular que se utiliza es: el abismo entre la criatura más inferior que se puede clasificar como hombre y nuestra raza más elevada, los blancos, es mayor que el abismo que existe entre la clase más inferior de hombre y el mono más superior. ¿Sabe quién dijo eso? ¡Qué tremendo! Y esto no pasó hace 1000 años atrás. Estamos hablando hace 50, 70 años atrás. En algún momento, en un futuro no muy lejano, como lo confirman los siglos, las razas humanas civilizadas de seguro que se exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes en todo el mundo. Al mismo tiempo, los simios antropomorfos serán exterminados sin duda. Para entonces la diferencia entre el hombre y sus aliados más cercanos, todavía seres humanos que no terminan de evolucionar, pero están más cerca del ser humano, ¿cierto?, se presentará más amplia, porque será cuando el hombre entre en un estado más civilizado, como podemos esperar incluso. Darwin, Charles Darwin. ¿Ok? Entonces, los creyentes bíblicos, cuando pensamos en esta palabra que se llama razas, ¿sabe lo que tenemos que hacer con esa palabra? A la basura. Porque no hay diferentes razas. Somos diferentes tipos de personas dentro de una sola raza. Por eso uno de los libros que andaba trayendo se llama Una sola raza, una sola sangre, donde entra en un estudio muy profundo esta idea de que somos una raza. ¿Sabe de dónde liquidó la idea darwiniana? Es la genética. En el estudio del genoma humano apareció Venter, jefe de la corporación Celera Genomics, y los científicos de los Institutos Nacionales de Salud anunciaron recientemente que habían elaborado un borrador. Tranquilo. Habían elaborado un borrador de la secuencia completa del genoma humano, ¿cierto? Saben que esta fue una investigación que duró más de 10 años, donde genetistas especializados hicieron un mapeo genético de toda la población del mundo. Fueron a todas partes del planeta, hasta las tribus más alejadas, y les tomaron muestras para sacar ADN. Con eso hicieron un mapeo genético. De hecho, yo lo vi en la oficina del doctor Nathaniel Jensen, allá en Respuesta en Génesis. Él es un doctor en genética de Harvard y tiene un mapa genético de la humanidad. ¿Sabe lo que muestra el mapa? Que todos procedemos de un mismo punto. Y esa fue la conclusión de los genetistas del genoma humano. Declararon por unanimidad, hermanos, que somos una sola raza, la raza humana. ¡Qué tremendo! Entonces, chao con el racismo. La Biblia dice que somos una sangre. Entonces, esta idea de que los blancos son mejores que los supuestos negros, no tengo aquí un papel. Este es blanco. Esto es blanco, ¿cierto? ¿Se imagina así? Si alguien estuviera de ese color, ¿qué hay que hacer con esa persona? Mandarla al médico. ¿Se está muriendo o se murió? No existen los blancos, ni tampoco existen los negros. ¿Cierto? ¿Diferentes colores o el mismo color en diferentes tonalidades? Fíjense, si miramos del punto de vista genético, ¿de dónde viene el tono de la piel? Lo dije, de la melanina. Mucha melanina, B, mucha melanina, pequeñas cantidades de melanina, toda esa combinación genética, tal como lo vimos delante en el tema del pelo largo, nos permite ver realidades como esta. ¿Aquí hay distintos colores o es un mismo color con distinto tono? Es un mismo color con distinto tono. Entonces, tú no puedes decir, oye, conocí a una persona de color, y tú que no tenés color. Todos somos de color. Distinto tono, ¿ok? Entonces, ¿qué tonalidad, o no color, tuvo la piel de Adán y Eva?
miren, aquí hay cosas que tenemos que renovar nuestro pensamiento y nombrar distinto. Entonces tenemos que hablar de tono, no de color. Tenemos que hablar de grupos de personas, no de razas. Todos somos de color, no solo algunos. Estamos emparentados con todos, no solo la familia cercana, hermano. ¿Sabe cuántos están casados aquí? ¿Sabe que usted está casado con un pariente? Bíblicamente hablando, usted se casó con un pariente. Si usted no está casado con un pariente, está casado con un extraterrestre. La hermana dice, ahora entiendo muchas cosas. Ahora comprendo muchas cosas. No, hermano, todos estamos casados con un pariente. Pero el tema ¿es pariente cercano o pariente lejano? Todos estamos casados con parientes, porque todos venimos del mismo origen. Somos parientes todos. ¿Se entiende? Entonces, cuando vemos a Adán y Eva y su variabilidad, para dar personas claras, y en el otro extremo, personas más oscuras, del mismo color, distinto tono, claramente tenía que haber una variación genética. Por eso una persona que está extremadamente en el rango de tono oscuro, ya ha perdido información y no va a poder dar, si no tiene información en sus genes, personas de tono claro. Y lo mismo una persona clara, si no tiene una mezcla con tonalidades oscuras, no va a tener personas oscuras. Por eso la conclusión lógica es que Adán y Eva eran personas de tonalidad intermedia, que tienen la variabilidad genética para producir tonos claros y tonos más oscuros. ¿Okay? Entonces podríamos conocer el concepto cuando dice este es trigueño. En esa idea podríamos clasificar que pudieran haber sido Adán y Eva porque tienen la mayor concentración de variabilidad genética. Y por eso podemos ver cosas tan locas como esto. Estos son gemelos. Gemelos, hermano. Alguien dice, no, pastor, aquí a alguien le metieron un gol. A alguien le metieron un gol. Pero hay gemelos así. Gemelos, gemelas. Yo no sé si el papá estaba tan seguro ahí, ¿no? Pero fueron gemelos. Gemelas. Gemelos. Gemelos. Cosas que la variabilidad genética permite. Porque hay genes recesivos y hay genes dominantes. Y pueden darse en una gestación. Incluso en gemelos. Como la ciencia lo ha documentado. Pensemos ahora en las variaciones, por ejemplo, de los ojos. Los que son más achinaditos, ¿no? Aquí hay algunos que lo veo que son más achinaditos, ¿no? Ok. Hermano, cuando usted mire los ojos de una persona que es más chinita, no vaya a pensar que el glóbulo ocular está aplastado. El glóbulo ocular es exactamente igual que uno de ojos redondos. ¿Dónde está la diferencia? En la concentración de grasa que hay en esta zona. La variación de grasa, de volúmenes de grasa, es un tema genético. Por eso esto es genético. Hermano, esto es problema genético. No le eche la culpa a otra cosa, es genético. Hermano, tú tienes un problema genético. No le eche la culpa a la alimentación, es genético. No. O sea, es un tema, hermano, es un tema genético. ¿Ok? ¿Qué está sucediendo? Como tuvimos en la historia tanta dispersión geográfica, las poblaciones fueron aisladas, condiciones climáticas distintas, alimentaciones distintas, la especiación de la raza humana comenzó a diferenciarse por zona. Condiciones climáticas, ambientales, alimentarias comenzaron a dar tipos de personas distintas. ¿Qué está pasando hoy? Lo inverso. ¿Saben por qué está pasando lo inverso? Porque como hay mucho transporte de personas, de distintos tipos de personas a otras realidades, la mezcla se está produciendo inversa. Ahora se está nivelando la variabilidad, porque hay mucho más mezcla. ¿Ok? Entonces, hay un hecho biológico inamovible. El hecho biológico es que todos los seres humanos pertenecemos a una sola raza. Ese es un hecho biológico y eso concuerda con las escrituras absolutamente. El hecho biológico, somos una raza. El pensamiento de nuestra vida en esa área tiene que ser el bíblico. Pero hay otro hecho que no es biológico, es espiritual. La Biblia dice que hay dos razas, pero se refiere a otra cosa. Se refiere a que hay descendientes de Adán
pero hay descendientes del postrer Adán. Aquellos que no han nacido de nuevo y los que han nacido de nuevo. Sí, la Biblia habla de dos razas, espiritualmente muertos y espiritualmente vivos. Hay dos cabezas en la creación hoy día. La cabeza que es el primer Adán y el postrer Adán. Los que estamos aquí esperamos en Dios que hoy no solamente hayan descendido del primer Adán, sino también sean descendientes del postrer Adán, de Cristo el Señor. Como está escrito, ¿cierto? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la otra raza que vemos hoy día. Juan 1, 9 al 13 dice, aquella luz verdadera, Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. No hay un hecho biológico, ni de voluntad de carne, no es un hecho biológico, ni de voluntad de varón, no es un hecho humano, sino voluntad de Dios. Por eso el hecho biológico es que somos una sola raza, pero hay un hecho espiritual. Hay dos razas, nacido de nuevo y no. Y fíjate, si somos nacidos de nuevo y no lo son, marca una diferencia muy grande, porque va a mostrar hacia dónde estamos yendo. ¿Estamos yendo hacia Dios o alejándonos de Él? Dios les bendiga, hermanos. Hemos concluido.